esos procesos son tan difíciles que demandan mucho la ayuda de Dios, el tiempo. Hay cosas que podríamos desear con todo nuestro corazón, pero que si tuviéramos la oportunidad ahora nosotros de hablarle a esa persona que partió, también tendríamos muchas cosas que decir. ¿Alguno de ustedes recuerda una famosísima película muy bonita llamada La sombra del amor? Que es una manifestación de una hermosa pareja que se amaban con todo su corazón y por causa de un robo a él lo matan y él no entiende lo que acaba de pasar, como es normal entre el paso de la vida a la muerte. Pero a través de esa experiencia y de esa película nos muestra cómo estamos tan aferrados los unos a los otros, cómo no estamos preparados para la pérdida de un ser querido, que cuando eso pasa, nuestra vida se parte en dos. Amén. A todos nos pasa. Y es normal que usted experimente dolor, que usted experimente una tristeza, que usted experimente muchas cosas, precisamente porque la Biblia nos demostrará hoy que no fuimos creados para algo así. Amén. Entonces, en esa enseñanza de la película nos muestra cómo estas dos personas aferradas a ese profundo amor, él intenta, siendo en esa espiritualidad en su alma, intenta no salir de esta tierra, intenta no partir del lado de aquella mujer, y Dios le da una oportunidad. Pero no lo quiero enseñar como lo dice la historia, porque no es bien que hagamos cosas así, como buscar un medium o buscar brujería para que nos ayuden a conectarnos con nuestros seres queridos, porque esto ya no es de Dios. Amén. La película sigue el ciclo y nos muestra que ella consigue un medium, la persona que ha fallecido consigue un medium y a través de ese medium intenta hablarle a su ser querido. Entonces, a donde quiero llegar con esta enseñanza es que yo tengo muchas cosas que decirle en este caso, en ese momento, a mi abuela que partió hace más de 10 años al reino de los cielos. Yo tendría muchos deseos de verla, tendría muchos deseos de compartir nuevamente con ella porque la extraño, porque aunque ha pasado mucho tiempo, la necesito como cualquiera de ustedes necesita a su ser querido. ¿Estamos de acuerdo con eso? Pero si tuviéramos la oportunidad que ella o él nos hablara desde el cielo, ¿qué crees tú que serían las palabras que te diría ese ser querido? Por eso les dije al principio, piense cada uno en una persona que haya partido a la presencia del Señor. Sea una abuela, esposo, esposa, hijos, hermanos, tíos, sea la experiencia más dura o más normal, pensemos en esa persona. ¿Cuáles serían las palabras que nos dirían ellos desde el reino de los cielos si tuvieran la oportunidad de decirnos algo? ¿Qué creería usted que saldría del corazón de ellos? De ese hermano que usted no volvió a ver y que usted amaba con todo su corazón. De esa abuela, de esa mamá, de ese papá. ¿Cuál cree usted que serían las palabras de ellos? Piense por un momentico. En esa transición de entender lo que es la vida, de entender lo que es la muerte, de entender por qué a unos les toca tan duro, tan difícil, por qué para unos la muerte es tan trágica, por qué para otros fuimos preparados, por ejemplo, con personas que empiezan en una enfermedad tras enfermedad y ya vienen los médicos preparando toda la familia, ¿sí? Y por más de que uno se prepare para la pérdida de su ser querido, cuando eso pasa, cuando usted en el cementerio, todos los que han vivido esa experiencia, en el cementerio usted por última vez ve cómo el ataúd empieza a ser bajado de ese hueco o ha sido entrado a la bóveda y empiezan los sepultureros a sellar, es donde todo el corazón se desgarra por completo, porque usted siente en ese momento que nunca más volverá a ver a esa persona. Los velorios son difíciles, pero los entierros son más duros. Yo he visto en muchos entierros hijos que cuando ven el ataúd abajo, se tiran al ataúd. Se tiran porque no quieren dejar que su ser querido se vaya, aunque ya entendieron que ha partido a la presencia del Señor. Porque no es algo que Dios nos enseñó a nosotros, pero que sí quiere preparar la iglesia para que con entendimiento sepamos qué pasa después de la muerte. Amén.
qué ha de venir para todos aquellos que en Cristo partamos y qué va a pasar con todos nosotros. La Biblia lo muestra muy claramente en el Apocalipsis. Pero como la iglesia a veces le cuesta leer la palabra, le cuesta deleitarse en la palabra de Dios, pues es muy difícil que comprenda el libro del Apocalipsis. Pero, ¿qué pensaría usted si le digo en esta mañana que hay una carta que fue escrita desde el cielo que nos va a ilustrar qué pasa después de la muerte? Ya hablamos de las emociones, hablamos de los sentimientos, hablamos de que si usted tuviera la oportunidad de encontrarse con su ser querido, usted tuviera, ¿qué le podría decir o qué esperaría que le dijera? Amén. Ya lo mostramos a través de lo natural. Ahora, quiero que vayamos al libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 16. La carta que ha sido escrita desde el cielo, que representa, ¿sí?, este proceso o momento de transición de la muerte a la vida. Evangelio de Lucas, capítulo 16. Cuando estén allí me regalan un fuerte amén. Mientras usted llega allí, quiero contarle algo. Ya conocía yo la palabra de Dios y entendía muchas cosas que por su palabra Dios nos va ilustrando y nos va guiando. Y una de las cosas que yo entendía antes de que partiera mi abuela era que los muertos no pueden hablar. Los muertos no pueden representarse. Los muertos están y allí quedan. Eso lo dice la Biblia. Pero tuve que vivir la experiencia. Porque cuando mi abuela parte a la presencia del Señor, con un proceso difícil, venía de enfermedad en enfermedad, Dios en una célula nos muestra, nos revela. En una madrugada me levanta muy desesperadamente a clamar por el alma de mi abuela, a clamarle a Dios para que le diera para que su misericordia le alcanzara y pudiera entrar ella al reino de los cielos. Aún no había muerto. Pero esa noche fue la noche espiritual donde se marcó un antes y un después, porque al otro día tenía yo visita a las 8 de la mañana, tenía yo visita para entrar a ver a mi abuela. Ya estábamos en esa semana donde ella había pedido que todos los familiares fueran. ¿Sí? ¿Ustedes saben que ese día es tan difícil o no? Cuando la persona dice, yo quiero que todos vengan, uno sabe que está sintiéndose con ganas de despedirse. Por lo tanto, me puse mi mejor traje. A mi abuela le gustaba verme muy bien arreglado, le molestaba verme con pantalones rotos, le molestaba verme desarreglado. Y me puse mi buen traje, llegué a la oficina, me reporté. Y cuando iba a salir ya para la clínica, me llaman y me dicen, su abuela falleció. Recuerdo que me derrumbé en aquel lugar donde estaba yo. Estaba en mi humanidad, me desplomé, dije, ¿por qué? No alcancé a verla, no alcancé a despedirme. Habíamos estado una semana antes con mi esposa visitándola, pero no alcancé a despedirme. Eso fue lo que quedó aquí en mi corazón, no alcancé a despedirme. Salí corriendo para la clínica, no nos dejaban entrar, solamente al que estaba más fuerte era el que dejaban entrar para que reconociera pues en el anfiteatro de la clínica y pudiera hacer los papeles. Ninguno estaba fuerte, todos estábamos mal, nos habíamos reunido todos. Pero recuerdo que después del velorio, el entierro, 3 noches hacia adelante, Dios hizo una obra sobrenatural en mi vida, porque yo no volví a llorar a mi abuela. Fue solamente hasta el momento que ella entró al lugar de donde entra en el ataúd y ya se cerró ese ciclo en mi vida y no volví a sentir ni dolor ni tristeza ni la pensaba. Era algo extraño que estaba pasando en mi vida, pero no era porque mi corazón se había endurecido, era porque yo le había pedido a Dios que me ayudara. A los 3 días me soñé con mi abuela. Cosa curiosa, ¿no? Yo no sueño con nada ni con nadie, y si sueño no recuerdo mis sueños. Mi sueño es muy pesado, por lo tanto sé que es difícil que a través de los sueños Dios me muestre cosas. Pero recuerdo que vi a mi abuela a través de ese sueño y mi abuela simplemente me miraba con cara de alegría y lo único que hacía era llamarme, que fuera donde ella estaba. Y cuando usted siente esa experiencia con un ser querido, ¿sí? Cuando usted experimenta esto, pues cualquiera en su humanidad y en su naturaleza, con ese dolor fuerte en su corazón, lo más natural es que usted quiera ir donde está esa persona, ¿verdad? Pues yo recuerdo en el sueño que yo me paré y yo quería correr a abrazar a mi abuela porque ella me estaba llamando.
y caminando hacia ella, rápidamente una voz me dijo: no lo hagas. Era Dios hablándome allí. Ya entendía yo lo que decía la palabra, pero estamos hablando del momento de humanidad, mi naturaleza normal, no como líder, no como alguien que conoce la palabra, sino como un nieto que amaba mucho a su abuela. Y cuando yo paro, a mi abuela le cambia la cara y empieza a reírse. Le cambia la cara y empieza a reírse. En el sueño, estoy hablando de un sueño. Entendí yo y comprendo lo que dice la Biblia muy claramente. El que ha partido de este mundo entra en un sueño profundo. No puede hablar, no puede manifestarse a ninguna persona, usted no la puede volver a ver porque hay una separación entre el cielo y la tierra. Al tiempo de esa experiencia empecé a estudiar acerca de la muerte, estudiar. Me di cuenta que cuando de nosotros salen espíritus, cuando usted muere, ¿sí?, salen espíritus malos que estaban dentro de nosotros y tienen la autoridad para representarse a través de la silueta de esa persona. O sea que lo que yo vi no fue a mi abuela. Vi un espíritu en la silueta de mi abuela intentándome llevar allá en el lugar donde ella estaba con un propósito diferente. Y usted dirá: pastor, tendríamos que sentarnos porque son cosas nuevas, no entiendo, no lo acepto. Yo creo que cuando mi abuela o mi hermano o mi hijo murió, él sí se me presentó y me habló, incluso me dijo lo que tenía que hacer. Porque son experiencias que nos han pasado, ¿verdad? O sea, todos tienen experiencias. Por eso le dije al principio, con mucho respeto lo hablaré, porque la intención no es dañar el corazón, sino mostrar con la palabra claramente lo que pasa después de la vida y la muerte. Así que tuve esa experiencia, entendí que no era de Dios eso que me estaba pasando, ese sueño. Me levanté y reprendí ese espíritu y se fue. Y hasta el día de hoy, después de 10 años, yo nunca más volví a ver a mi abuela en sueños, ni en visiones, ni siento dolor, ni la recuerdo con dolor. Cada que yo recuerdo anécdotas o historias con mi abuela, siempre hay una sonrisa que sale de mi corazón. Porque cuando mi abuela partió, lo primero que hice en el conocimiento de la palabra fue: Señor, te entrego este sentimiento a ti, lo que siento por mi abuela, lo que no entiendo, lo que no comprendo. Y Dios se glorificó y me sanó por completo. Amén. Pero cuando vamos a hablar qué dice la carta que nos dejó el Señor de lo que pasa después de la vida, es lo que vamos a comprender hoy en el versículo 19. Y vamos a recordar o a conocer, los que no tienen conocimiento, la historia del joven rico, la parábola, y Lázaro. Amén. Había, versículo 19, dice así su palabra: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro. Diga conmigo, dos personajes: Lázaro, el mendigo, y el hombre rico. Amén. Que estaba echado a la puerta de aquel lugar lleno de llagas. Y él ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas a aquel varón. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, pero murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, quizás es un término primeramente que usted por primera vez escucha, que ya le voy a demostrar qué significa el Hades, que es lo que habla la Biblia. Alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también recibió males. Pero ahora Lázaro está siendo aquí consolado y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros dos y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que envíes a la casa de mi padre,
porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas ellos tienen, óiganlos. Él entonces le dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos, sé que se arrepentirían. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos para predicarles. La parábola del joven rico y Lázaro es la carta más, una carta con una gran autoridad para que entendamos lo que pasa después de la vida hacia la muerte. Cuando Jesús vino y muere, dice su palabra que desciende y resucita al tercer día, ¿verdad? Y con él juntamente resucitaron todos los que hasta la muerte de Jesús habían muerto agradando ¿a quién? A Dios. Con él resucitaron y fueron a la presencia de Dios. Pero después de la muerte y resurrección de Jesús, las almas todas hoy reposan en un sueño profundo. Estamos hablando que esto es una parábola, o sea, una manera de ilustrar lo que hizo Jesús, qué es lo que pasa cuando una persona parte de esta tierra. Amén. Entonces, cuando hablamos de parábola o ilustración, es algo simbólico, es algo que trata de demostrar una enseñanza. Pero con esa enseñanza nos muestra que hay una realidad. Amén. Que hay un descanso eterno, como lo dicen en aquellos lugares: dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua. ¿Sabe que eso es una clamación? Es una oración donde le estamos pidiendo a Dios que haga algo que no puede hacer. Porque el que muere ya ha sido condenado o ha sido llevado al reino de los cielos. Yo no puedo clamar por una persona que ha muerto. No puedo orar ni mandar a hacerle una misa a alguien que ya murió, porque no hay potestad alguna, ni siquiera Dios, para interceder por alguien que ya partió. El juicio que vendrá cuando el Señor Jesús venga por su iglesia, que habla de la segunda muerte en el Apocalipsis, que no vamos a mostrar, no vamos a adentrarnos en toda porque nos saldríamos de la enseñanza, ¿sí? Pero en esta parábola Jesús le está enseñando a sus discípulos la necesidad de cuidar nuestra salvación. Cuando yo veo esta parábola me encuentro con una realidad, que si mi abuela, escúcheme acá, tuviera la oportunidad de hablarme en este momento, ¿sabe qué me diría mi abuela? Es real el cielo. Arrepiéntete para que no te pierdas. Serían las palabras de mi abuela, que ya ha conquistado, que ya ha pasado de lo terrenal al cielo. Sería lo que ella podría decirme y quisiera decirme. Más que te amo, más que te extraño, más que necesito que estés aquí, no. Recuerde que está en un sueño profundo, en una conciencia donde no sienten, donde no ven, donde absolutamente no pasa nada con aquel que ha partido. Pero habla de un lugar, la parábola habla de un lugar muy claro: el Hades y el Seol. En el Antiguo Testamento se utilizaban estos dos términos para hablar de lugares donde las almas reposaban, no purgatorio, eso no está en la Biblia. El purgatorio es algo que se inventaron como dogma de fe para sacar provecho. ¿Por qué para sacar provecho? Porque si su familiar murió, Rubí, pague tanto para que se sea sacado ¿de dónde? Del purgatorio. Y como la gente no conoce la palabra de Dios, usted paga para que su alma ya no esté en pena, sino que salga ¿de dónde? Del purgatorio. Eso no está en la Biblia, no existe. La única carta registrada en cualquier Biblia, sea de cualquier religión, está en la parábola del hombre rico y de Lázaro, que nos muestra, y hay más palabras que van a demostrar la veracidad de lo que estoy diciendo.
Cuando nosotros registramos lo que pasa entre el joven rico y Lázaro, nótese lo siguiente que llama mucho mi atención. ¿Quién es el único que puede hablar en este lugar? ¿El mendigo o el joven rico? ¿Quién está hablando allí? El joven rico. Él está en tormento y él ve a lo lejos a quién? A Abraham y a Lázaro en su seno. Pero usted nota que en la parábola, note lo siguiente, Lázaro no habla. Lázaro no está manifestando nada. O sea, está comprobando lo que dice la Biblia. En un sueño profundo están. Pero si hay una comunicación entre el joven rico que está en un tormento, que está bajo el fuego abrasador del Hades, diciéndole a Abraham que está al otro lado de la cima, envía a Lázaro para que moje su dedo y lo ponga en mi boca. Abraham, en su seno, guardando a Lázaro, según la parábola, le dice a él: no hay manera que yo pueda pasar allá. Así quisiera yo ir a rescatarte, no se puede. No se puede. O sea que la carta en ese momento acaba de ser cambiado su significado, ¿no? Porque lo que más esperaríamos en un sueño o en la oportunidad de volvernos a tener esa experiencia con el ser querido que ya partió, no van a ser palabras almáticas o emocionales. Son gritos de desesperación de las personas que hoy están bajo cautividad diciendo: crean que hay un infierno y hay un cielo. No jueguen con su salvación porque se van a perder. Es el grito de muchos que están hoy deseando que ustedes escuchen. No jueguen con Dios porque es una verdad. La pregunta es: ¿tú y yo sabemos cuándo nos tocará a nosotros partir de esa tierra? No, ¿verdad? Ninguno tiene claro el día que vamos a ser llamados por el Señor. No tenemos claridad en eso. Quizás entre más jóvenes nos sentimos que tendremos más derecho a la vida, o entre más profesionales sentimos que tenemos más derecho a vivir más, a conquistar. Pero a la final, nuestra vida depende de la potestad de ¿quién? Solamente de Dios, de nadie más. Él tiene el día y la hora en que tú y yo partiremos a su presencia. ¿Usted ha escuchado alguna vez o ha tenido experiencias donde muchos jóvenes son avaleados, tienen circunstancias, accidentes, y uno dice: bueno, cuando es la hora de una persona o no? ¿Ha escuchado alguna vez ese término? Jóvenes con 15 tiros y hoy viven coleando. Y a otros que una gripa les dio, una gripa mal cuidada, le dio una bronquitis le dio una pulmonía, ahí quedó como un pollo. En esto hay algo claro: el día que el Señor tiene marcado, ese día tú y yo partiremos a su presencia. Puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser el día que Dios lo tenga designado. Pero no hay nadie ni nada que pueda ir contra esa voluntad. Por eso cuando leía la carta, la primera carta que leía, lo más difícil para un ser humano, la experiencia que tiene un ser humano, es el choque de saber que el ser querido ha fallecido. Porque ni él lo sabía, ni los que estaban alrededor lo sabían. Aunque haya una preparación, siempre dependemos de la voluntad de Dios. Hemos escuchado muchas veces que dicen en los hospitales: necesitamos que nos firmen ese documento porque vamos a desconectarlo ya, no hay nada que hacer. ¿Y qué hacen los familiares rápidamente? Los que tienen fe: no lo desconecten. Hasta que Dios diga, Él estará allí. Así sea dependiendo de unas máquinas, Él estará hasta que Dios lo diga. ¿Lo hemos visto o no lo hemos visto? Pero hay otros que en su inocencia dicen: sí, es mejor que no sufra más. Vamos a firmar entre todos para que lo desconecten. O sea, no fue voluntad de Dios, fue voluntad de hombres. Porque si la persona está viviendo dependiente de unas máquinas y usted decide apagar las máquinas, ¿qué va a pasar?
que la persona deja de vivir. Entonces, en esa experiencia, si a usted le toca vivir alguna vez, tenga mucho cuidado con lo que los médicos proponen, con lo que los familiares manifiestan, porque no todos están en el mismo sentir, ¿verdad? Es una batalla entre los que creen, los que tienen fe, entre los que conocen qué va a pasar, entre los que dicen yo creo que ya está listo. Hay otras personas que dicen yo no creo que esté listo todavía, está peleando todavía, no quiere partir de aquí de la tierra. Pero a la postre están gritando todos los que han partido de este lugar, es una realidad. Me llama mucho la atención cómo el hombre rico le grita a Abraham y le dice, envía a alguien a mis hermanos. Envía a alguien a mis hermanos y diles que el infierno es real. Quiere decir que sus hermanos también andaban en perdición. Quiere decir que él está alertándolos porque quizás también por su caminar van a ir a ese lugar. Miren, iglesia, usted hoy con esa enseñanza, con esta revelación que el Señor le está entregando hoy acerca de la vida y la muerte, hay un peso mayor de parte de Dios sobre usted, para que usted tome una decisión a partir de ese momento, como fue la decisión que tomé hace mucho tiempo al conocer de Cristo. Una de mis decisiones más fuertes que he tomado en mi vida fue decirle a Dios, a partir de ese momento no dejaré que ninguno vaya al infierno. Fue una decisión radical. Y usted dirá, pastor, pero usted está diciendo que no depende de nadie, que no es potestad de nadie. Está bien, no es potestad mía que alguien vaya al cielo o al infierno. Pero mientras yo esté vivo, toda mi familia sabrá que hay profeta en medio de ellos y que Dios les dijo las cosas que les tenía que decir. Y como me propuse con todo mi corazón a no dejar que ninguno se pierda, que ninguno se me lo robe Satanás, que ninguno Satanás logre robarse su alma para una eternidad en maldición o en sufrimiento, todos los días entiendo que debo estar bien para ser un instrumento útil en las manos de Dios. Ejemplo, usted va por la calle, si usted siente que se está durmiendo, reprenda ese espíritu. Usted va por la calle y usted ve que una persona está en un puente dominado por las tinieblas y quiere acabar con su vida. ¿Usted qué haría? Y usted ve que hay mucha gente al lado gritándole, no se tire. Usted sabe qué va a pasar, ¿verdad? Porque todo aquel que se quita su vida entrará al reino de los cielos. Porque la vida no me pertenece a mí, la vida es de Dios. Por lo tanto, quien se suicida tiene un destino ya marcado. ¿Dónde está Lázaro o dónde está el joven rico? La pregunta es, usted ve a un joven o una jovencita que está lista para tirarse de un puente, ¿usted qué haría? Podría decir, pastor, no estoy preparado ni preparado. Lo único que haría sería ponerme a orar por ella, por él. Puede que sea suficiente, como puede que no. ¿Qué más haríamos? Pastor, pero es que allá está la policía arriba, allá hay gente que está impidiendo que se tire. Hay gente que le está prometiendo, porque muchas veces pasa eso, ¿no? Gente que le promete cosas para que no se lancen al vacío. ¿Qué haría usted si tiene la oportunidad de darle vida a alguien? Ustedes recuerdan una experiencia muy difícil aquí en Colombia. No recuerdo bien en qué lugar fue. Creo que fue hacia Los Llanos, no recuerdo bien. De una mamá con un bebé. Eso fue eso fue en vivo, lo grabaron y estaban pasando por muchas redes en vivo. En un puente, aquella mamá con su hijo, dañada quizás. Había muchas historias que hablaba la gente allí, que ella estaba relatando, que las deudas, que muchas cosas. Lo único que yo lograba ver en esa grabación era cómo ella aferraba a su hijo y estaba sobre el filo del barranco hacia atrás.
duró casi 2 horas, 1 hora, 2 horas ese episodio, fue largo. Y recuerdo que en ese puente llegó mucha gente llegaban allí. Era una noticia a nivel nacional. Porque lo más duro y lo más trágico de ella era que no quería entregar a su bebé. Lo tenía aferrado. O sea, si no merezco vivir yo, mi hijo tampoco. Ese era quizás el pensamiento, ¿verdad? Así que yo recuerdo en esa experiencia que muchas personas se arrodillaron a orar. Hicieron un círculo, porque las cámaras mostraban un círculo, y se arrodillaron a orar a Dios para que le hablara a aquella mujer. Y oraban insistentemente. Estaba la policía, había mucha gente intentando como subirse por las barandas para intentar llegar a ella, pero pues ellos saben, los rescatistas o la policía, que un intento fallido es un riesgo peor. O sea, no es que usted llegó y se va a meter a con la persona, no, es un riesgo. Usted tiene que tener un tacto especial para hablarle a una persona así. No cualquier persona se acerca a hablarle. Hasta que dolorosamente y lastimosamente no escuchó a nadie y ella se aventó al vacío. Y las cámaras muestran cómo ella se va hacia atrás con su bebé y los dos caen al vacío. No recuerdo bien dónde era, pero era un puente muy alto. Y eso fue una historia a nivel nacional. Resulta que esa historia me dejó tan marcada que yo empecé a indagar en la Biblia cómo podría uno en ese momento orar. Y más que orar, más que clamarle a Dios, que es quien hace la obra, es el momento donde usted tiene que ir directamente a quién, a la persona, y en el nombre de Jesús hablarle al espíritu que está gobernando a la persona. Era lo que yo entendía en ese momento, porque la tiene el espíritu de muerte gobernada, le está intentando ganar terreno en sus pensamientos para que se quite la vida. Eso es lo que está pasando espiritualmente allí, amén. O sea, hay una potestad de muerte sobre ella, reclamando su alma y el alma de quién, de su hijo. Pero también hay una naturaleza, hay una humanidad de emociones, de sentimientos. Ella lloraba, su hijo miraba hacia atrás, la gente estaba impactada de ver esa escena. O sea que no había manera de cómo hablar. Lo único que podía pasar en ese momento era un enfrentamiento entre dos reinos, el reino de Dios y el reino de Satanás. Resulta que estudiando dije yo, bueno, recuerdo que ella estaba en un barranco donde no habían barandas. No habían barandas para uno sostenerse o hablar con ella. O sea, quien avanzaba donde ella y usted intentaba darle la mano, él lo podía llevar a usted también, porque no había manera de usted cogerse en esa experiencia. Entonces hice una pregunta espiritual. Recuerdo que lo compartí con el grupo de pastores y les dije yo, según esa experiencia, uno le puede ordenar al espíritu de muerte que la suelte, pero recuerden que en las liberaciones, ¿qué pasa? Las personas se sacuden, ¿sí? En las personas se manifiestan los espíritus, y si hubiéramos reprendido el espíritu de muerte en ella, de igual manera también hubiera caído. Eso era lo que yo pensaba hasta ese momento. Pero cuando yo veo hombres de Dios sobrenaturales que tienen la potestad, incluso la autoridad de decirle al espíritu, vas a salir de ella, pero no la vas a dañar, en el nombre de Jesús te lo ordeno. Y cómo ese espíritu sale por la orden de Dios a través de ese profeta, de ese hombre, y no dañan la persona. En ese momento entendí en mi espíritu que Satanás está bajo nuestros pies y que todo lo que yo le ordene, él lo tiene que hacer según la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. O sea que empecé a estudiar y dije yo, Dios mío, si tú me das una oportunidad así, yo avanzaría, pero no voy a permitir que Satanás me gane un alma si está frente a mi vida. Ahora, ¿usted se ha preguntado cuántas personas se van sin conocer a Dios? Todos los días estoy yo en una página que se llama Entérate Cali, donde reportan todos los muertos a diario. Las autoridades reportan allí, hubieron tantos muertos el día de tal. Y la policía en estos días celebraba porque pasó Cali 3 días sin un solo muerto. 3 días pasaron sin un solo muerto. Así que uno dice, bueno, hay una realidad, hay una conciencia en la que usted y yo como iglesia debemos despertar hoy. Amén. Dígale a la que tiene al lado, despiértate.
¿Saben por qué? Porque usted no sabe en qué momento Dios llamará a alguien cercano, o incluso podría llamarnos a nosotros mismos. La pregunta es, ¿estamos listos? ¿Estamos listos? Si Dios se manifestara a usted y le diría, quiero tenerte en mi reino, ¿quieres venir conmigo? ¿Tú le dirías sí o no? Porque estamos tan aferrados a la vida, tan aferrados a nuestro hogar, a nuestra familia, que ninguno quisiera dejar la casa, los sueños, las metas. Que estamos en un 2025 con muchas promesas. ¿Cuántos dicen amén? Pero si una de las promesas del 2025 para alguno de nosotros es que entraremos al reino de los cielos, porque este año fue el día en que Dios preparó para alguno de nosotros y vayamos a la presencia, ¿estaríamos listos para esa gran promesa? Creo que no, ¿verdad? Creo que no. Solamente hay una persona en mi familia que ha partido y se fue en condenación, lo sé. Pero de esa persona hacia adelante dije, ninguna más se irá a condenación, ninguna más. Haré lo que tenga que hacer, lo que pueda hacer en mis fuerzas, con Dios y en la manera de Dios, para presentarles a Cristo como su Salvador. Sea antes, sea que lo valore o no lo valore, sea que vaya a la iglesia o no vaya a la iglesia, pero que el día que todos ustedes y yo seamos presentados delante del trono donde el Señor Jesús, ninguno pueda decirle, Señor, nadie me habló de un cielo y de un infierno. Porque a todos les ha sido revelado el plan de Dios. ¿Cuántos lo saben? A todos les ha sido revelada una verdad. Hay un cielo y un infierno. Y esa verdad es la siguiente: si usted sabe que su familiar partió y hoy duerme, quiere decir que en el día de la resurrección, el día que el Señor venga por su iglesia, usted y yo nos volveremos a ver ¿dónde? En el reino de los cielos. Esa fue la última palabra que yo solté en el velorio de mi abuela, que tuve la oportunidad de ministrar. Estaba repleto ese lugar. Y Dios todo lo orquestó para que yo ministrara ese velorio. Y al finalizar, al ver a todos en ese dolor, en ese desconsuelo, en esa tristeza, miren, salió eso de dentro de mi ser, porque no lo tenía preparado. Yo no tenía ni siquiera una predicación para el velorio, pero salió eso dentro de mi ser y les dije, les quiero hacer una pregunta a todos. Estaban mis tías, mis primos, mis hermanos, toda mi familia. Y les dije, ¿alguno de ustedes les gustaría volver a ver a mi abuela? Miren, en ese momento cambió la atmósfera, porque todos me voltearon a mirar raro. ¿Alguno de ustedes les gustaría volver a ver a mi abuela? Las lágrimas dejaron de caer y me miraban raro. Les dije yo, la Biblia dice, como buena nueva, que en el cielo seremos reencontrados. Pero depende ahora que usted, empiece yo a hablarles a todos, guarden la salvación. Porque así como mi abuela antes de partir alcanzó la gracia y la misericordia de Dios y se salvó, usted no tenga necesidad de esperar hasta ese momento, sino que se arrepienta con todo su corazón y busque caminar con Dios. De allí hacia adelante no era simplemente un líder para mi casa y mi familia. De allí para adelante me propuse con todo mi corazón a pastorear mi familia. Todos los días sagradamente les envío palabra, un devocional, una historia. Oigan o no oigan, vean o no vean, pero el día que sean llamados sabrán que hubo profeta en medio de ellos. Esa es tu responsabilidad y esa es mi responsabilidad. Pastor, pero es que yo no lo tengo cerca. Dios no es Dios de límites. Pastor, pero es que ¿cómo hago si ya está en los últimos días? Dios no es Dios de límites. No hay un solo límite que pueda encerrar a Dios. Él todo lo puede hacer. ¿Cuántos lo creen? Hace poco, con eso termino, tuve una experiencia con una hermana aquí en la iglesia.
Su hermano ese día, agonizando. Estábamos aquí antes de empezar la palabra. Y me llamó desesperado y me dice: pastor, está pasando esto con mi hermano. Necesito que ore. Estaba muy lejos de aquí de Colombia. Y cuando me muestra la imagen en videollamada, se dice videollamada, me impresioné su aspecto físico. Por mucho tiempo había practicado la brujería y venían clamando para que Dios lo hiciera libre de la brujería. Pues cuando hay liberaciones de brujería, son liberaciones fuertes. Y su aspecto físico me impresionó tanto que yo sentí como un escalofrío. Y yo: Señor, tú estás conmigo, y en el nombre de Jesús. Y recuerdo que yo le hablaba a él y le decía: mírame, pero no atendía. Al celular me lo colocaban y yo le decía: me escucha, no atendía nada. O sea, estaba como ido. Eso es un espíritu que lo toma para que no los escuchar. Ido, enceguecido. Pero en el nombre de Jesús le hablé. Reprendí ese espíritu y le pedimos al Señor que le permitiera reconocer a Jesucristo con todo su corazón. Eso terminó así. Yo entré aquí a la predicación y en la tarde me escribe aquella muchacha y me dice: mi hermano murió. Yo me quedé así como con ese vacío. Dije yo: wow. Pero me dice: pastor, después de que colgamos, mi hermano reaccionó, porque sí estaba ido, no entendía, no atendía nada. Mi hermano reaccionó, le hice la oración de fe, aceptó a Cristo con todo su corazón, le pidió perdón, se arrepintió, y creo que eso es suficiente para que haya alcanzado la eternidad. Descansé. Yo dije: Dios mío, solamente dependo de tu soberanía. Ningún pastor entra a nadie al cielo, ni detiene a alguien para que vaya al cielo. Pero la Biblia es clara. La Biblia es clara. Así que esa persona que está en el reino de los cielos, que usted despidió con todo su corazón, que usted experimentó ese dolor tan fuerte y tan triste, si tuviera la oportunidad de hablarte hoy, te diría a través de esta carta: arrepiéntete. El cielo es real. Y quien ha tenido experiencias con el cielo habla de la mejor experiencia sobrenatural y más hermosa que un ser humano pueda tener. Arrepiéntete. Deja de tomar a Dios como juego. Deja de tomar decisiones cuando Dios no ha tomado decisiones. Deja de hacer tu voluntad y no la voluntad de Dios, porque son tan pequeños los pasos que caminamos en el plan de Dios que una mala decisión nos puede llevar ¿a dónde? Al fracaso. Los negociantes, los empresarios lo saben o no. Una mala sociedad, una mala inversión, un mal negocio puede dejar en bancarrota a cualquier capitalista. No importa la plata que tenga, la pierde por completo. Una mala decisión. Asimismo, en nuestra vida, una mala decisión puede cambiar por completo nuestra naturaleza. Evangelio de Juan 3:16 dice el Señor: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Diga conmigo: no se pierda. Sí hay que pensar en cuál va a ser nuestro destino. Sí hay que pensar en eso. En esta parábola hay dos lecciones importantes. Primera, el momento que influye y decide dónde pasaremos la eternidad es el ahora, porque después de morir no tendremos oportunidad. Y segundo, es una advertencia para que nos revisemos. ¿Qué cosas están estorbando o influenciando nuestra vida que no nos está dando esa seguridad que hoy podríamos decir de nuestro destino? Tú eres la única luz, el único faro que alumbra hoy tu casa. Entre más luz recibas de parte de la fuente, más alumbrarás para todos. Amén. Pero si eres intermitente, la luz para todos es intermitente, como las luces de la Navidad. Prendes y apagas. Hoy estás bien, hoy estás mal. Hoy eres cristiano, hoy no eres cristiano. Hoy haces una liberación, mañana no. Esa es la intermitencia. Pero cuando el faro se enciende, ustedes saben que el faro no es directo, ¿no? Aunque es una luz fuerte, el faro ¿qué hace? Está dando
vueltas, mostrándole a todos alrededor que en Él hay luz, que Él es una estación, que Él es un lugar seguro donde pueden ir. O quizás le está mostrando esa luz que mucho cuidado, allí hay un monte, hay un barranco donde no pueden estrellarse con eso. Pero el Señor hizo de nosotros esa luz. ¿Cuántas personas hoy en nuestra familia tienen la salvación asegurada? ¿Cuántos caminan con el Señor? ¿Cuántos creen ustedes que si hoy los llamaría el Señor se irían para el cielo? Ya creo que usted entiende que ninguno bueno va al cielo, ¿verdad? La Biblia dice que no hay uno solo bueno en la tierra, solamente nuestro Padre que está en los cielos. Porque cuando estamos en velorios todos los muertos son buenos, era bueno. Pero no es por obras para que nadie se gloríe, es la gracia y la misericordia de Dios. Por lo tanto, hay que despertar. Dígale a la que tiene al lado, hay que despertar. La muerte es una realidad, la muerte es una potestad que está gobernando nuestra nación, es una potestad que gobierna Cali hoy en día. Son muchos muertos los que esa potestad se está llevando a diario, jóvenes, niños, culpables, inocentes. Todos los días estamos viendo cómo la muerte se lleva a personas, ¿sí o no? La pregunta es, el día que la muerte visite su casa por voluntad de Dios, que esa persona o nosotros mismos estemos listos, pero que ninguno de los que están aquí se vayan a perder. Y al finalizar la carta, la sella el anillo de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, diciéndote, no quiero que ninguno vaya a ese lugar de sufrimiento. Te amamos con amor eterno. El poder de la Trinidad te ama con tanto amor eterno que no les gustaría jamás separarse de ustedes. Jesús dijo, yo me voy e iré a preparar morada para cada uno de vosotros. ¿Sabe usted que en el cielo hay un lugar para cada uno de nosotros? No sabemos si con la familia, con la suegra, no sabemos cómo será eso allá. Lo único que sí dice la Biblia es que hay morada para cada uno de nosotros. Morada, fue a preparar morada. ¿Y saben por qué a preparar? Porque todos los días el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se deleitan en preparar nuestra llegada. Que cuando volvamos a casa, porque Él nos creó eternos, nos pueda recibir nuestro Padre Celestial y diga, yo te creé, te amé, te demostré cuánto te amé, buen siervo fiel, en lo mucho fuiste fiel, en lo poco fuiste fiel y en lo mucho te pondré. La decisión que tú tomes hoy será radical para el resto de tu vida. Amén. Puede ponerse sobre sus pies y vamos a darle gracias al Señor. Cuando uno está en los velorios o en los entierros cristianos, se acostumbra a poner una canción muy triste, ¿no? Que cuando le puse conciencia a esa canción me di cuenta que esa canción no habla la realidad. Ustedes han escuchado esa canción que dice, yo te extrañaré, tenlo por seguro, y avanza. Pero más adelante dice la persona que falleció, como si pudiera hablar, ya no llores por mí, yo estoy muy bien aquí, algo así dice, ¿verdad? Entonces uno da ese dolor y recibe reconciliación a través de esa canción, que a la postre no es una realidad esa canción, porque queda claro que todo aquel que ha muerto no puede hablar. En un sueño profundo está. Por eso dejé de poner esas canciones en los velorios, porque me gustaba siempre llegar con el radio y colocar esa canción, porque para mí era algo para liberar a las personas. Dije yo, no, esa canción está bien, porque le estoy diciendo a las personas que sus seres queridos pueden hablarles, y eso es entregarlos a depender de una idolatría.
Y por eso es que muchas personas después del fallecimiento de su ser querido entran en una depresión. ¿Saben por qué? Por las puertas espirituales que usted abre inconscientemente allí. Y la depresión no es una enfermedad, sino un estado espiritual. Así que quiero invitarlo a que cierre sus ojos y le digamos al Señor en esta mañana: gracias. Gracias por esta carta que hoy has relatado sobre nuestras vidas. Al principio sentimos, pensamos o creímos, Señor, que quizás hablarías de nuestro ser querido, de que quizás había algo pendiente o un faltante para restaurar y sanar nuestra vida. Porque tú sabes cuánto me dolió verle partir. Hoy que entiendo hacia qué lugar pudo haber ido, hoy que creo y confío que tu misericordia ha sido grande para con él o con ella, simplemente sabré, Señor, que ha sido tu potestad definir su lugar. Pero hoy en vida es tu potestad y es mi decisión hacia qué destino quiero ir. Gracias porque a través de esta carta, Señor, escuché que cualquier palabra que pudiese hablar o decir cualquier ser querido que haya partido sería hoy: arrepiéntete. No vayas a ese lugar de sufrimiento eterno. Es una realidad el cielo y el infierno, no es un juego. Tus decisiones hoy te acercan o te apartan de ese lugar de eternidad. Tú decides estar cerca a Dios nuevamente o vivir toda una eternidad apartado o apartada de Dios. Hoy la iglesia recibe un llamado de parte de Dios, un estremezón. Hoy somos sacudidos por el poder del Espíritu para que dejemos de pensar en nosotros y pensemos en los demás. Tú que hoy le estás diciendo a Dios: no puedo con esto, no sé qué hacer, no entiendo esto, no puedo. Y Dios te está diciendo: yo te llamé para cosas más grandes. Te llamé para que a través de ti sean salvos muchos en tu casa, para que estés con esa flojera espiritual hoy, para que estés con excusas, justificándote todos los días, para que estés perdiendo el tiempo incluso en otras cosas que no te edifican, que no te dan, que no te aportan a ti. No esperes que la muerte te toque a ti para que lo entiendas. No esperes tener que estar en una clínica con un ser querido clamándole a Dios, porque tú tienes cada palabra de cada domingo para que se la compartas a muchos, porque tú tienes palabra todos los días para instruir a muchos, porque tú tienes en tus manos las buenas nuevas de salvación. Tú tienes en tus manos y en tu vida al dador de la vida para presentárselo a muchos alrededor. Es una decisión tuya hoy, radical, que tú le digas al Señor: por encima de mis limitaciones, de mis pensamientos, de mis debilidades, hoy decido, Señor, ser un faro en medio de la oscuridad, ser una luz más fuerte para todas las generaciones, desde los niños, los jóvenes, los adultos, las personas mayores, incluso los ancianos. Ser ese faro porque se están perdiendo. Ser ese faro porque se están perdiendo. Es un llamado para que este ministerio en el nombre de Jesús despierte en una realidad, sabiendo que estamos en lugares difíciles, espirituales, donde el vicio, la drogadicción, la prostitución, todo lo que vemos a diario acerca más a las personas a una muerte, a una eternidad sin Cristo. Y tú y yo que andamos con la solución, tú y yo que andamos con el plan salvífico, tú y yo que andamos con las buenas nuevas de parte del Señor, seguimos pensando solamente en mi casa. Primero yo, segundo yo y tercero yo. Y Dios te dice: no seas así.
te di a mi Hijo unigénito y te demostré cuánto te amaba, para que tú ames a otros y te des por otros en sacrificio. Gracias te damos, Señor. Tomamos este desafío y te pedimos, reafírmanos en tu palabra, Dios. Santifícanos en tu verdad y haz como tú quieras hacer, para gloria y honra tuya todos los días. Amén y amén.